¡Regresamos! Y bueno, señoras y señores, vamos ahora con la sección que tanto nos gusta, que es un espacio en el que podemos de alguna forma conectar directamente con ustedes y con todos ustedes, con el hashtag de buzón de dudas en @capital_21. Y el día de hoy nuestro buzón dice así: últimamente veo mucho el tema LGBT en redes y en los medios, y de repente siento que cada vez se ve más. ¿Por qué es tan importante para ustedes ser tan visibles? ¿Y por qué se debe de defender estos derechos humanos de las personas LGBT? ¿Ustedes qué me recomiendan o qué opinan? Bueno, mira, yo creo que justamente hablando específicamente de este programa en el que estamos recordando esta pasada marcha, estos 40 años de historia, 40 años de derechos, de activismo, de muchas cosas, yo creo que una de las herramientas más poderosas que hacen que avancemos como sociedad, que avancemos en la inclusión, que se disminuya la discriminación es justamente eso, la visibilidad. En el momento en el que somos personas presentes, personas productivas, personas que aportamos, personas que nos amamos, la gente de alguna manera nos ve menos distantes y nos incluye más en su dinámica diaria, ¿no? Ahora, perdón. No, si bien es cierto que, a ver, nosotros los homosexuales, las lesbianas, hemos existido a través de los eones. Pareciera que la historia nos quiere borrar. Por eso es importante hacernos visibles, hacernos presentes. Si bien a través de los eones hemos prevalecido, hasta ahora en México es que tenemos derechos. Nos podemos casar, podemos adoptar. En fin, me parece muy importante y muy determinante que sí estemos presentes. Miren, que sí sonemos fuerte, vaya. Totalmente se tiene que sonar fuerte, porque como aquí lo dice, últimamente se ve mucho el tema. Qué bueno que se vea, pero aún así no es suficiente. ¿Por qué se deben de defender los derechos humanos, en específico los de las personas LGBT? Porque aunque vivamos en una ciudad amigable, gay-friendly, que nos respalda turística y en entretenimiento, de alguna forma también en materia legal, también somos el segundo país, después de Brasil, a nivel internacional, que tiene más crímenes de LGBT-fobia y sobre todo de homofobia. Y cuando hablo de crímenes, hablo de asesinatos, de pérdidas, de bajas de vidas humanas y toda vida humana es valiosa, señores. Así es que por eso es que tenemos que seguir dándole mantenimiento a este tema. Y lo más importante, dejar en los niños, claro, que nosotros no somos nocivos, porque nosotros venimos de generaciones que hemos dicho, es que el homosexualismo es que es terrible y tal, pero no, hay que cambiar esa manera de pensar. Porque, ¿sabes qué, Ego? Creo que ya lo hemos comentado también en el programa, esto que acabas de decir, ¿no? De que a los niños no hay que decirles que somos nocivos, porque hay que tener en cuenta para defender a la infancia que la infancia también tiene niños trans, bisexuales, homosexuales, lesbianas y heterosexuales. Así es que defender a la infancia significaría entonces ser incluyente de verdad con todas las identidades, orientaciones o expresiones de género. Exactamente. Pues bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a esta historia de vida que justamente retrata a 2 de esos 40 rostros que estamos celebrando en este programa. Vamos a conocer la historia de Hugo Blanquet y Pablo Cuestas. Y bueno, esta historia de vida se va a duplicar porque son tan grandes y tan maravillosos que yo un día formulé un deseo y el día de hoy se me está cumpliendo. Está a mi vera Hugo Blanquet y Pablo Cuestas. Aplausos, por favor, para estos dos gigantes. Que justamente este movimiento de 40 años, 40 rostros, digamos que los ha hermanado. Estas dos personalidades, a causa de sus muy particulares fans, pues estuvieron en pugna, pero una pugna muy fuerte. Muy fuerte. Exacto. Y entonces los fans fueron los que generaron todo esto, porque ustedes ni siquiera se conocían. Hubo hasta golpes por parte de los fans. Sí, vamos a empezar. Los fans. Hugo Blanquet, Pablo, bienvenidos. A ver, Gracias. Hugo, cuéntame, Hola, por favor. Pues resulta que veo muchas habladurías. Ya sabes que las redes sociales son la inquisición de este siglo. Aquí cualquiera ya es verdugo ahí. Juez y verdugo y aparte víctima. Entonces se empezó a discutir muy fuerte, se metieron hasta gerentes de bares, RPs de bares, y yo no conocía a Pablo, que era lo que decías, bueno, va. Entonces te dejas llevar y unos clientes del bar que trabaja Pablo, se pelearon con los míos afuera del almacén. No. A golpes y demás. A golpes. O sea, éramos la Trevi y la Guzmán. Obviamente yo la Guzmán porque tengo talento, pero Pero yo lo que digo es, si no me conocía, ¿para qué hablaba
hablaba de mí, señora. O sea, Es que lo más hermoso, los fans. Oye, tú tienes una pléyade de gente que Mi te ejército sigue. mamón. Exacto. Yo cuando he visto tus espectáculos, tú levantas la voz y aquellos son, ¡guau! Parece meeting político. sí, yo les nombro a todos mi ejército mamón. Es un grupo de gente que me sigue ya de hace un tiempo, en el cual también pues me recargo mucho en ellos, no nada más para los shows, sino nada más para la vida nocturna, ¿no? Sino también para hacer algunas cosas altruistas, como el ayudar a los perritos de la calle, el juntar juguetes en enero para los niños, y etcétera, etcétera. Ese mismo ejército, esos mismos fans fueron los que iban y me decían que Hugo Blanquet hablaba de mí, a él iban y le decían que yo hablaba de él en los shows, y ahí fue donde entró La pugna. Sí, pero muy fuerte. Más que entre nosotros, entre ellos, ¿sabes? Y de ahí, bueno, pues tiéntale le pone la cresta, pues mira, se enojó la señora, ellos diabetes, hipertensión, yo adelgacé 40 kilos. Sí, porque... Ahora, bueno. Hugo Blanquet, llevas 23 años. Ya 23. Virginia Fábregas, ahí empezaste a estudiar. Empecé en una escuela previa que se llamaba Centro de Capacitación Artística de la Televisión Mexicana, donde empezó mucha gente muy reconocida actualmente, pero por circunstancias económicas no pude seguir. Entonces me fui de viaje a Estados Unidos regresando ahí. Pero creo que a ti te va mejor que a las demás, ¿eh? Creo también. Y mi queridísimo Pablo, 15 años. Tú vienes Sí, del Estado yo. de México. Y cuéntame, ¿cómo nace tu personaje? Porque es totalmente diferente a ti. Sí. Es una cosa, es un sueño, es algo elegante, es fastuosa. Ay, no es- estamos hablando de la misma persona. No, sí, de hecho, sí, claro. Hace 15 años comencé con el típico show travesti, Ajá. haciendo a Lucha Villa en el Estado de México, y ya después de ahí, hace 7 años aproximadamente que estaba como colaborador en un programa de Telehit. Ahí nace Paris Elegance. En Guau. En Guau. Nace Paris Elegance por petición de Alex Caffey, que me decía, necesito un nombre que sea pequeño y que la gente se lo pueda grabar, ¿no? Entonces ya fue que descubrimos el nombre de Paris, y Paris nace en Guau hace 7 años. Digo, tengo menos años de trayectoria que el señor, pero no es porque no tenga yo talento, sino porque soy más joven. Tú sabes que no es cierto. Oye, Déjala. a ver, no Hugo sé qué se metió ahorita. Tu personaje, ¿por qué no tiene un nombre femenino o un nombre drag queen? Mira, yo originalmente se llamaba Adelgazaun, porque era el primer personaje que hacía y era una gorda que hacía pilates y demás cuestiones, pero por X y Z, un día en un show me regalaron unos aretes de brillante, bueno, era circonia. Tú di que era brillante. Pero hasta me puse el nombre, dije, yo soy Miss Diamond, y se me quedó. Después, ya cuando empecé a crear la cuestión cabaretera y fui con Regina Orozco y demás para crear mi personaje y demás, yo le he creado una identidad mexicana, pero si yo soy, pues, cliché mexicanote, entonces soy muy dado de mi familia. Y creé el nombre de Marlia, así se llama Marlia, es la unión del nombre de mi mamá y de mi abuela. Mi mamá se llama Marta y mi abuelita Ofelia, en paz descanse, entonces le puse Marlia. Y Facebook me rechazó Diamond, entonces dije, ay, voy a inventar un nombre a ver qué me dice. Marlia, te lo acepto. Y Ya. Ahora que ustedes se conocen, ¿cuál es su percepción de ustedes dos? Es importante para que los fans lo sepan, lo conozcan. Tenemos mucho en común, pero creo que lo que más nos une es la función que tenemos. No lo hacemos por la fama. Hay mucha gente que es, ay, yo salgo en la tele, o ay... Pero espera, no lo hacen por la fama, pero sí por el dinero. Porque claro. ustedes hicieron un show Claro. donde fue una bomba. Gracias a Paco Segoviano hicimos un show que se llamó Único, que llenamos el dance floor, y lo dijimos en el escenario, tampoco somos doble cara. Dijimos, no somos hermanas ni tomamos de la misma leche, lo hicimos por la lana. Sí, claro. O sea, yo creo que fue la cuestión principal por la cual nos unieron, ¿no? Yo siempre le decía a Segoviano, no quiero. Cuando yo me entero de que todo lo que había hablado el señor de mí, yo dije, no, nunca voy a trabajar con él, no tengo la necesidad de poderme juntar con él para trabajar, no quiero. Cuando vi el cheque dije, bueno, está bien. No, y yo sí le reconozco mucho a Pablo sus ganas de trabajar, porque poca gente trabaja a mi ritmo. Y creo que el que lleva un ritmo parecido, muy, muy parecido al mío, es Pablo. De ahí en fuera todas o se cansan, o se desmayan, o acaban trabajando en un banco. Ay. Y luego estos dos gigantes, ¿a dónde van a llegar? Porque, a ver, la gente dice que ustedes acaban de irrumpir en la escena, llevan 15 años, digamos, de alguna manera, ya que la gente los reconoce, pero a mí me parece que están muy macizos, que pisan fuerte. ¿Hasta dónde quieren llegar ustedes dos? Yo quiero llegar
pues a donde se pueda. Yo no quiero nada más quedarme en la Ciudad de México. Yo quiero próximamente, ya tengo ahí algunos planes para irme a trabajar a Estados Unidos, una gira pequeña. Tus trailers de la marcha son un sueño. O sea, ¿tú te pagas todo esto? Todo lo pago yo. Pues vas a ver que sí. Vas a llegar a ser Todo un lo pago artista yo. internacional. Sí, no, porque ahorita las empresas ya está muy difícil que te puedan pagar una producción en cuanto a, porque para ellos es ir a figurar, ¿no? A la marcha y demás. Para mí es una inversión. Realmente yo siempre lo he dicho, a lo mejor me podrán tomar que voy a ir de presumido a la marcha con un tráiler pues de aproximadamente 35,000 pesos. Pero tú te lo pagas. Pero yo me lo pago, a diferencia de que muchas van caminando. Yo voy con mi señora madre. Ay, Yo sí pues voy con- dígame, voy para con la mi próxima mamá. la subo a las 2. Mi vida, ¿hasta dónde quieres llegar tú? Yo soy un poquito más ambicioso porque tengo un plan de vida. No. Me gustaría muchísimo tener mi bar. Ya tuve un bar aquí en la calle de Cuba hace poquito. Por cuestiones delegacionales se tuvo que cerrar, pero mi plan sería tener un lugar donde pudiera haber diferentes muestras de arte en todo el tiempo. No me imagino haciendo show a los 60 años, la verdad. No me imagino, no creo que lo pueda hacer aparte. Sinceramente, no creo que lo pueda hacer a este ritmo. Pero infinitamente agradecido. Marley me ha dado todo. Marley pone el pan en mi mesa para mi madre, para mi familia y para mí. Y con eso va a tener un altar siempre en mi casa y por eso me voy a tatuar puras pelirrojas en este brazo. Mira, porque es pelirroja y tú eres güera, ¿verdad? Yo no tengo un color cierto, soy definido. pelirroja. Yo no tengo un color definido. Yo utilizo peluca rubia, negra, pop, para cualquiera, no nada más una. Pablo Cuestas, muchísimas gracias. Muchas gracias a Hugo ti. Blanquet, Gracias. muchísimas gracias. Paris Elegance, muchísimas gracias. Gracias. Marlia, muchísimas Gracias. Ustedes dos engalanan, enriquecen y son parte de nosotros, de los LGBTTIQ+, y son una historia de vida que se pudo lograr aquí justamente en Diversidad CDMX. ¿Qué les parece si volvemos al estudio con Sheila y con John? Muchas gracias. ¡Soy feliz! Y bueno, ya llegamos hasta esta parte del programa donde ustedes y nosotros estamos en contacto mediante el hashtag ¿Qué te traes? Nosotros tenemos 30 segundos, pero ustedes tienen toda una vida. Vamos a empezar con Sheila. Amigos, yo les quiero recomendar, si les gusta la vida nocturna de buena calidad, un antro divertidísimo. Este club nocturno que se llama El Baby, que se encuentra justo en la esquina de la calle de Londres con Insurgentes. En este lugar, además de que es una entrada muy accesible y muy económica, ustedes podrán encontrar muchísima música de los 80s, de los 90s, como muy millennial, pero además a muchas personalidades del medio con las cuales se van a divertir mucho. Recuérdenlo, Baby. El día de hoy quiero recomendarles una aplicación muy jotita, Sneak Peek. ¿Tú quieres que tu Instagram tenga una personalidad fantástica que a todos deje atónitos? Bájate esta aplicación. Es impresionante lo que vas a lograr en tus fotografías. Cada imagen lleva implícita tu personalidad. Así es que enchúlate desde ya tu Instagram. Bájate la aplicación Sneak Peek ya. Bueno, ustedes saben lo que me encanta el voguing. Y fíjense que les quiero recomendar un canal de YouTube que los puede tener a la última de la última con los balls de muchas categorías. Entren y chequen Paris Ballroom TV y van a ver estos bailes, estas categorías. Hay una de Infinity War que está de nervios. Chequen Paris Ballroom TV. ¡Ay, qué ¡Listo! belleza! ¡Terminamos! ¡Qué belleza! Pues felicidades No, a muchísimas todos. gracias a todos los que forman parte de este conglomerado, podemos decir, Y ¿no? felicidades a ustedes por ser parte de esta comunidad, de gente que nos sigue, que nos apoya, que nos comenta, que nos manda sus comentarios, el buzón de dudas y que nos acompaña en esta aventura maravillosa que es Diversidad CDMX. Y gracias a ti, Diego, también por ser parte de estos 40 rostros, por hacerlo a favor, ¿no? Y en honor a todos nosotros. Y también a los próximos 40, porque esto, como ya nos comentaron, ¿no? Se va a ir dejando de generación en generación hasta que ya no sea necesario hablar de todas estas letras, porque todos pertenezcamos a la misma familia humana. Por favor, opinen, déjenos saber lo que piensan de nosotros a través de nuestras redes sociales. La mía es @Johnny Carmona. La mía, @la_supermana. Y la mía, Sheila Ferrera. Oigan, y quiero agradecerle a Ivanka Camacho que me ha hecho unos modelitos especiales para Bellas Artes. ¡Qué Muchísimas gracias. belleza! Porque Bellas Artes lo vale. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Adiós. ¡Mua! Repitan el programa en YouTube, no lo olviden. Gracias.